Apple acaba de anunciar la cuarta generación de los iPad Air, pero ¿qué tal si retrocedemos un poco en el tiempo y vemos cómo ha revolucionado este iPad Air? Un iPad que por su precio es la mejor opción, ya que tenemos muchas funciones de las versiones Pro, pero a un precio muchísimo más asequible. En el año 2013, Apple presentó el primer iPad Air, que fue diseñada para tener muchísima más potencia con el chip A3 en un cuerpo muchísimo más delgado que los anteriores iPad, que este procesador fue el que estrenó la arquitectura de 64 bits en los dispositivos de Apple. Este diseño marcó un antes y un después en el diseño de los iPads, ya que todavía este diseño que se lanzó en el 2013 lo vemos en los iPads actuales, que en ese momento sí supuso un gran cambio, teniendo el mismo tamaño que el iPad 4, que era el iPad que teníamos en esa época, pero era muchísimo más pequeña, ya que se redujeron los bordes y estaba por un precio de $499. El siguiente año, Apple presentó los iPad Air de segunda generación, manteniendo el mismo diseño que la anterior generación, pero aquí el grosor bajó de los 7.5 milímetros a los 6.1 milímetros, y gracias a eso lo nombraron el iPad más delgado que podrías tener en ese tiempo. Y actualmente, porque los teléfonos suelen rondar entre los 7 y los 9 milímetros. Ahí fue que Apple comenzó a hacer referencia a su nombre, ya que los MacBook Air y los iPad Air salieron al mercado con un solo objetivo: ser muy delgados y muy portables para la mayoría de personas. Eso sí, actualizaron sus chips como todos los años, esta vez al A8X, y algo muy importante fue que implementaron el Touch ID, que fue introducido en el año anterior con el iPhone 5S. Y no fue hasta el año 2019 que Apple lanzó la tercera generación. Sí, casi 5 años después lo vimos, pero no hubo tanta mejora para un iPad que duró tantos años sin actualizarse. Son 5 años, gente, y se actualizó el mismo chip que montaban los iPad Pro de ese momento. Se amplió y se mejoró su pantalla en comparación a los iPad Air de 2014, que era muy necesario, y también se añadió soporte al Apple Pencil y al teclado inteligente, que solo se podían utilizar en los iPad Pro. Fue un buen iPad en su momento y a día de hoy es un muy buen iPad si no queremos gastar mucho dinero, pero queremos la potencia y las funcionalidades que tienen los iPad Pro, que son muchísimo más costosos. Este mismo año, Apple nos acaba de presentar la cuarta generación de los iPad Air. Su pantalla aumentó desde las 10,5 pulgadas hasta las 10,9 pulgadas, dejando de lado por fin el Touch ID en la parte frontal e implementándolo en el botón de encendido. Y eso dio paso a un cambio de diseño bien grande, como si lo vimos en el iPad Air de primera generación respecto al iPad 4, que sí hubo un gran cambio. Hoy es el día en el que el iPad Air sufre un gran cambio desde su lanzamiento, es decir que también podemos elegir entre muchísimos colores. Es la primera vez que esto sucede en un iPad. Por fin dan el salto del Lightning al USB tipo C, que solo estaba presente en los iPad Pro. Incluso actualizan su chip, como todas las generaciones, al chip A14, que es el chip más reciente de la compañía. Pero todo esto tiene un costo, gente, y es que la versión base de los iPad Air, desde el iPad Air de primera generación, siempre iniciaban desde los $499. Hoy todo cambia, y es que la versión base inicia desde los $599, es decir, subió unos $100, acortando la distancia de precio entre este iPad y el iPad Pro más básico. No se olviden de comentar aquí abajo si ustedes tienen un iPad Air, si a ustedes les gusta esta sección de Apple, o son más de iPad Pro o otro tipo de iPad, o por qué no tablets con Android.